Hoy por hoy Sierra, Vanessa Núñez. Venga, pues dicho y hecho, los saludamos ya a Carlos y a Soraya. Muy buenos días a los dos, bienvenidos. Muy buenos días. Hola, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido toda la semana? ¿Bien? Bien, lo mejor el fin de semana, pero... Claro, que pasa rápido, ¿no? Esa es la pena, que es breve, pero bueno. Sí. Bueno, chicos, hoy nos vais a hablar de algo de lo que no habíamos hablado y me ha parecido muy interesante esto de pensar mal de los demás, que es algo muy, muy normal. Sí, lo hemos... No hay que tomárselo tan mal, ¿no? Entonces... Lo hemos seleccionado porque hay un porcentaje importante de pacientes que acuden a consulta precisamente por el miedo a qué pensarán los demás y cómo esto puede llegar a convertirse en un cuadro de ansiedad bastante importante y, bueno, digamos que el final o el peor de los desenlaces es cuando esto se convierte en una fobia social, es decir, que evitamos a toda costa relacionarnos con los demás. Y para ello vamos a empezar hablando justo al contrario, de cómo pienso yo acerca de los demás. Hay un estudio del King College de Londres que consistió en lo siguiente: se les pusieron unas gafas de realidad virtual que simulaban estar en el metro, ¿vale? Y ante la ambigüedad de información, simplemente por gestos o comportamientos de el resto de transeúntes, la persona empezaba a experimentar pensamientos paranoicos, pensamientos de duda, pensamientos de persecución incluso, acerca de por qué los demás me están mirando. Y lo curioso, o una de las conclusiones de este estudio, es que tendemos a pensar mal de los demás. Esto hace que le atribuyamos a los demás la capacidad de pensar mal sobre nosotros. Y ahora describiremos o desgranaremos el por qué haya personas que nos afectan más y otras personas que nos afectan menos, el hecho de tener conciencia de que hay otras personas que tienen una opinión sobre nosotros. Entiendo que esto estará relacionado con otras muchas cuestiones, ¿no? de la persona. También el hecho de que estén pensando o estés con ese pensamiento, ¿no? De que piensen mal de ti, esto supone una auténtica angustia, ¿no? Al final sí, porque somos seres sociales y una de las claves también que se ha investigado de por qué necesitamos o por qué necesitamos ser valorados y que piensen bien de nosotros es porque necesitamos pertenecer a un grupo. Es decir, los seres sociales, los seres humanos, somos esos seres sociales, como decía, y venimos pues muy vulnerables al mundo. Entonces dependemos de una estructura social, de que nos cuiden, de que nos quieran, de estar integrados. Entonces el que esto no se produzca genera miedo. Y por eso muchas veces el miedo al rechazo es un punto que a muchas personas les genera muchísimo malestar, y de ahí esa fobia social, en donde acabamos desencadenando una serie de mecanismos para intentar mejorar la situación, que acaban yendo en nuestra contra incluso, ¿no? Porque ahora lo explicaremos un poquito más en detenimiento, pero es así. Entonces, a ver, todos tenemos ese punto, tenemos que entender que no somos per se ni malos ni buenos, cuidado con las etiquetas, de entender que si pienso algo que va en contra de lo que yo normalmente pensaría sobre otros, es malo, ¿no? O incluso puedo tener todo tipo de pensamientos. La mente es una radio 24/7 encendida, es así, nunca descansa, es alucinante, y a lo largo de todo el día yo puedo estar pensando cosas consciente o inconscientemente. Entonces, yo creo que el punto negativo es cuando vas en contra de ti mismo y de tus valores. Pero llegados a este punto, Soraya, perdona que te interrumpa, aquí falla algo por parte de la persona, una baja autoestima no sé, no entiendo yo mucho de esto, sois los psicólogos vosotros, pero puede estar relacionado el hecho de que piensen mal de ti con que tengas una autoestima baja de ti mismo. Claramente, es uno de los puntos clave, pero puede haber otros motivos, pero efectivamente la baja autoestima es un elemento clave para que las personas tengan esa necesidad de aprobación. Entonces, al final, cuando me siento mal, cuando no me veo válido ni valorado, esos mecanismos de los cuales hablaba compensatorios pasan por el hecho de no ser asertivo, es decir, que muchas veces no me tengo en cuenta yo, sino que acabo en una posición más pasiva, donde me adapto a las necesidades de los demás, a la necesidad de agradar, de encajar, de que todos los demás vean que soy una persona válida y me aprueben. Y entonces, sí, a corto plazo tiene sentido, porque al final, de alguna manera,
manera los demás no van a ir en contra o no les va a parecer mal, pero a la larga yo no estoy teniéndome en cuenta yo, mis necesidades, lo que necesito, por tanto tarde o temprano va a haber consecuencias, porque al final estás por las necesidades de los demás en vez de pensando en ti, sin la capacidad de poner esos límites. Entonces sí, tiene ese problema, claro, la autoestima es clave en todo esto. ¿Qué otras cuestiones también influyen a la hora de poder tener este tipo de pensamientos? Bien, vamos a enfocarlo de esta manera. Sí. A veces tenemos muy claro qué es lo que piensan los demás de nosotros y qué es lo que sienten los demás de nosotros. Y esta pregunta tiene un poco de trampa porque al final es un valor subjetivo, es una interpretación, no es una realidad. Entonces démosle la vuelta, qué pienso yo de mí y qué siento yo hacia mí. A veces a los pacientes, y bueno, en general, pongámonos delante de un espejo y a ver qué vemos, a ver qué siento y a ver qué pienso yo de mí. Esto, cuando el autoconcepto y la autoestima, que digamos que la autoestima sería más ese sentimiento hacia mi persona y el autoconcepto más la etiqueta que yo me pongo, o las etiquetas que yo me pongo, cuando estos son negativos y además de forma recurrente tienden hacia emociones negativas, emergen, digamos, un sentimiento y una emoción que son los que arrastran todo esto. ¿Cuáles son? El miedo y el sentimiento de culpa. Esto nos lleva a intentar disociarnos, a convertirnos en otra persona. ¿Qué tipo de persona? La que yo creo que esperan los demás de mí, o lo que yo creo que me va a llevar a la aprobación de los demás, pero en todo momento estamos hablando de interpretaciones, estamos hablando de futuribles, de probabilidades, no estamos hablando de certezas. La certeza que sí que podemos tener, por ejemplo, en consulta o en casa, es decirme qué siento yo y qué opino de mí. Y yo es un ejercicio que recomiendo. Si estas emociones nos llevan a sentir cuestiones negativas, que van desde el asco, la desaprobación, el engaño, la farsa, el fraude, etcétera, etcétera, parémonos a ver cómo hemos llegado a esta conclusión. Pero efectivamente son varios los elementos, no solo la autoestima, sino el autoconcepto y las emociones que subyacen de estos procesos, que es el miedo y el sentimiento de culpa, que es una pareja de baile que nos gusta bastante poco. ¿Por qué? Porque a lo que lleva es al aislamiento y a lo que hablaba Durkheim del suicidio social, ¿no? De alguna manera extirparnos esa parte de sociabilidad de la que hablaba Soraya antes. Pero en este sentido creo que es una clave clara. Yo cuando alguien me pregunta, ¿crees que esto está bien? Me han dicho esto y me siento mal cuando alguien me dice algo. Yo siempre pongo como, es normal que personas que a las cuales queremos o que les damos importancia, o personas que tienen alguna relevancia en algún sentido para nosotros, cuando nos critican, nos hagan sentir mal. Eso no es malo. El problema es cuando es exacerbado, cuando yo me engancho a eso. Y eso es sintomático de que hay algo en mí que está mal. Yo pongo la ley del espejo por medio, siempre pongo este ejemplo. Es decir, cuando algo te escuece mucho, te molesta, te exacerbas, te enfadas demasiado por algo, no es baladí, no es porque sí. Tiene que ver con ese hecho de hay algo que está dentro de mí que está haciendo en ese momento Diana, me lo está diciendo la otra persona, pero yo me lo creo a pies juntillas. Y esta es una de las cosas clave a entender. La opinión de los demás la tomamos como un juicio de valor válido y absolutista, en donde yo la recibo tal cual, sin desgranarla, sin entender qué es mío y qué es del otro. Y esto es lo que tengo que ver, que en realidad cada uno va a opinar, porque tú opinas, que era un poco el ejercicio que queríamos hacer desde el principio. Yo opino sobre los demás, critico a los demás, pienso cosas sobre los demás y no todo lo que hagan los demás a mí me parece bien. Y no por ello soy mala persona. Vale, ¿y por qué suele importarnos tanto lo que opinen los demás de nosotros? Porque efectivamente queremos ser validados, queremos ser buenos, queremos ser reconocidos, queremos que todo vaya en equilibrio, queremos que nos acepten. Pero no necesariamente porque digan algo que discrepe de nosotros están yendo en contra nuestra. Todo hay que ponerlo en un contexto. Si hay personas que a lo mejor incluso llegan a ser tóxicas en nuestra vida, y entonces tenemos a lo mejor que poner límites con esas personas. Pero en general tenemos que poder valorar. Y como yo te decía, creo que hay que poder parar para reflexionar y entender cuándo algo es realmente mío porque pasa
parte de mí y es una inseguridad mía que yo hago realidad cuando alguien me la dice. Es decir, imagínate que yo estoy muy contenta porque he conseguido desarrollar algo, un proyecto súper, que yo me siento muy motivada. Pero entonces viene mi compañero de trabajo o viene un familiar mío y me dice, pues vaya una porquería. Y en ese momento yo me quedo así y digo, ¡ah! Es verdad. No es tan bueno. Realmente nunca voy a ser capaz de hacer algo tan bueno como los demás. Y yo pensaba que era bueno, pero al final esto no le gusta a la gente. Qué pena, ¿no? Sobre mí. Entonces, lo que quiero decir es que este tipo, por ejemplo, este ejemplo que vengo a poner, es cuando realmente una persona se cuestiona tanto que realmente es un poco como veleta. En función de lo que le diga a las personas, le da más importancia a la opinión externa, ponen ese locus de control, es decir, el foco de atención sobre la relevancia última de quién tiene razón y las opiniones sobre lo externo. Y eso no puede ser, nunca. Es decir, yo no tengo que ser absolutista en lo que pienso sobre el mundo, porque me voy a equivocar, ¿vale? Pero tengo que entender que la persona más sabia sobre sí misma soy yo. Entonces los demás pueden aportarme cosillas y tengo que aprender, como yo decía, a desgranar la paja del trigo para entender con qué me quedo de lo que los demás me dicen, pero no lo tengo que agarrar y hacer lo mío y fusionarme con ello, porque ese es el error, que lo tomo como una herida, como una afrenta, como si fuera una realidad, cuando es solo eso. Una opinión de los demás es solo información. Y esa creo que es la trampa, el comprar el argumento sin poder analizarlo. Ahora mismo Soraya y yo, imagínate que ella me dice, Carlos, eres un psicólogo demasiado cercano con los pacientes. Y yo compro el argumento y digo, pues Soraya tiene razón, soy muy cercano. Pero compro el argumento desde el punto de vista de no soy bueno haciendo lo que hago. Y lo he comprado. Y no voy a cuestionar, y esto es un mecanismo natural del cerebro, yo no voy a cuestionar su argumento, voy a cuestionar mi praxis. Y ahí es donde reside la trampa. Pero es que esto supone un desgaste emocional total, ¿no? Total, pero es que esto puede llegar a límites insospechados. Ahora tengo algún que otro caso con esta casuística y está siendo bastante complicado despegar a la persona de todo este tipo de atribuciones. Porque sí, el conocimiento teórico y técnico lo tenemos, que es aquello que me da miedo, no hay mayor eficacia que exponerme a ello. ¿Vale? Que es, vale, pues sí, tú tienes esta opinión sobre mí, pero yo voy a trabajar con independencia emocional y cognitiva de lo que tú opines de mí. Y esto ya es un gran trabajo. El siguiente trabajo es hacer entender a la persona que lo mismo que estamos perdiendo el tiempo, y digo perder el tiempo porque así lo considero, en pensar qué estarán pensando, valga la redundancia, los demás sobre mí, los demás están pensando qué estaré pensando yo sobre ellos. Y dices, ¿tú qué opinas de esta compañera o compañero de trabajo? Pues ni fu ni fa. Sin embargo, la otra persona puede estar pensando, no me mira, no me saluda como al resto, y puede convertirse efectivamente en una paranoia, incluso en un cuadro psicótico, llegando a los límites más insospechados. Pero lo que es cierto es que nosotros opinamos igual que el resto opina. Y esto no nos condiciona. En segundo lugar, por darle a un todavía mayor contexto a esta situación, ¿qué hay de malo en que los demás opinen? Porque en el mejor de los casos yo voy a conocer un 1% de todas las opiniones, de toda la gente con la que yo me relaciono, con la que yo interactúo, con la que yo... ¿Qué ocurriría si conociésemos el 100% de las opiniones? Pues nos sorprendería para bien y para mal, en ambos sentidos. El estudio lo que pone de manifiesto es que el desconocimiento hace que nuestra tendencia sea la de pensar mal. Pero esto se puede revertir. Esto es un estilo de vida, como lo hemos estado hablando. Un estilo, hace unas semanas hablábamos de la respiración, hablábamos de estilos saludables de vida. Y lo importante de esto es transmitir el mensaje que esto se puede cambiar. ¿Cómo? Pues no va a hacer falta que cambiemos a los demás, no es nuestro objetivo. ¿Cómo trabajáis vosotros cuando se da una casuística de este tipo? En primer lugar, hay una parte cognitiva, y ahora dejo a Soraya, que si no yo me enrollo mucho. Hay una parte cognitiva de cómo interpreto yo las situaciones, que probablemente ahí resida gran parte del error. Yo interpreto señales como amenazas, y esto es la primera asociación que hay que tratar de romper. Luego, desde un plano emocional y conductual, evidentemente también se
Se trabaja. Se trabaja. Tenemos que entender que gran parte de los mantenedores de todo este malestar tiene que ver con esa percepción. Y el cerebro piensa que es lo mismo ocuparse que preocuparse. Y es muy diferente. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿estás de verdad sabiendo lo que piensa la otra persona? Sí, porque me ha dicho esto, porque veo esto, y está analizando todo el rato. Y le digo, anda, pues no sabía que fueras vidente, ¿no? Y entonces se echan a reír. Evidentemente, si no nos conocemos a veces ni nosotros, porque somos seres altamente complejos, ¿cómo vas a conocer a la otra persona realmente sus pensamientos y lo que está diciendo y lo que no? Incluso puede tener momentos en los que él también haga una mala interpretación y piense algo no necesariamente acertado sobre ti mismo. O sea, tenemos que tener cuidado con esto, porque además en esa preocupación las personas están dándole vueltas al coco. Es decir, hoy en el trabajo Carlos me ha dicho algo que no me he tomado muy bien. Y entonces yo empiezo a hilar fino, pim, puede ser por esto, por no sé qué, seguro que esto no le ha molado, seguro que no sé qué, pues entonces va a hacer no sé cuánto. Todo esto es una pérdida de tiempo y una emocionalidad súper negativa que aparece en mí, que no se fundamenta en nada real. Y yo así macerando todo el fin de semana, desgastando mi tiempo, perdiendo la posibilidad de disfrutar, de estar centrada en otras cosas, y al final eso me va a afectar y me va a condicionar a mi forma de interpretar, de entender y de vincularme a Carlos, incluso aunque él no tuviera mucha intención, nada de intención o toda la intención de hacerme un comentario negativo. Entonces, muchas veces le damos vueltas al coco, generando, cocinando algo que necesariamente no es lo que los demás están pensando y que lejos de ayudarnos, nos obsesiona. Claro, Cuanto más... que esto puede acabar fatal, claro. Claro, o sea, tú piensas que en realidad no estamos haciendo nada más que aumentar nuestras emociones. Nosotros somos como un computador. Si le meto programación negativa sobre lo que va a pasar y todo lo que va a venir y lo malo que soy y tal, esto no es cualquier tontería, me está afectando y me está haciendo sentir mal. Entonces, una de las cosas clave es que no rumie, como hace la vaca, ¿no? Que comen y sueltan y vuelven a digerir, ¿no? Pues yo tengo que hacerlo igual, porque aunque piense y así mi cerebro se calma, porque dice, uy, estoy sobre lo que me preocupa. Si tienes algo que no sabes y es normal, aunque sea tu propia pareja, la cual conoces mucho, pregúntaselo. Si hay algo que no sabes, pregúntale directamente a la persona. Y también tienes que entender y respetar desde ese punto tan abierto que la otra persona tenga una opinión que necesariamente no coincida con la tuya, y es lo más normal y natural del mundo. Vale, ahí va la pregunta. Esto de que nos afecte más lo que digan los demás, va por barrios, me refiero, afecta más a los hombres, a las mujeres, a la gente joven, a la gente adulta. Pues fíjate, me resulta difícil responderte a esta pregunta porque no encontraría a priori diferencias. Tiene que ver más con la calidad de la autoestima y del autoconcepto más que con Género. cuestiones de género. No creo que afecta a todos por igual, ¿eh? No creo que haya grandes diferencias en cuanto a esto. En relación a lo que sí que decía Soraya, es que muchas veces lo que nos da miedo es preguntarnos a nosotros mismos. Cuando yo en terapia a veces les aprieto la tuerca y dicen, bueno, vale, pues es que, voy a poner un ejemplo un poco mundano, es que no me gusta madrugar o es que soy vago. Bien, vale, ya lo has dicho. No me gusta madrugar e intento procrastinar o no trabajar. De acuerdo, ¿cómo te sientes ahora que te has dicho esto? Bien, pues acepto una parte de mí que no es el todo. A veces pensamos o vamos al psicólogo con la esperanza de que nos den herramientas para cambiar la opinión de los demás. Y la opinión de los demás la vamos a cambiar en muy contadas ocasiones y no merece la pena todo ese trabajo ni ese sacrificio, sino cómo es mi actitud frente a la vida. Oye, pues si no me gusta madrugar y estoy intentando evitar las miradas para que me digan, Carlos, siempre llegas tarde por las mañanas, pues esto tiene que ver con una cuestión de aceptación. El no querer aceptar y el evitar ese mal mayor que por otra parte en nuestra cabeza no lo imaginamos como una catástrofe. Pero volviendo a la pregunta que me has hecho, no encuentro diferencias. Uh-huh. Es decir, no hay diferencias en cuanto a poder adquisitivo, a nivel de estudios. Es algo que tiene que ver mucho más con lo emocional, por no repetirme más, con el autoconcepto y con la autoestima. Y que muchas veces personas que han tenido en la infancia falta, ¿no?, de valoración, de aprobación, afectivamente no han sido bien reguladas, no quiere decir que vengan de padres que les hayan maltratado necesariamente, pues muchas veces hay un mal autoconcepto y una mala autoestima. Y a raíz de ahí es cuando yo me tomo mal las cosas y tengo esa necesidad exacerbada de encajar, de agradar a todo el mundo. Y parte porque al final los demás tienen que darme esa aprobación
información, tienen que decirme quién soy yo. Cuando eso, como hemos visto, no parte de fuera, sino que tiene que partir de dentro. Yo tengo que saber qué puedo, qué no puedo hacer, cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Y partiendo de eso, cuando alguien me hace una crítica, si yo estoy segura de mí misma, de quién soy, de lo que puedo conseguir, me lo tomaré de forma mucho más equilibrada, porque veré mi potencial en lo que... Porque al final tenemos que entender que vamos creciendo el ser humano a través del error. Es ensayo y error toda nuestra vida desde que nacemos. Entonces, acogerlo como algo bueno y entender qué es lo que nos queda por mejorar y no como algo inasumible, es parte de ese crecimiento y de ese desarrollo como personas. Entonces, cuando alguien me hace una crítica y yo solo lo veo un ataque y lo hago mío, hay algo que está fallando. Hay algo que estoy dando valor a eso que me están diciendo, cuando necesariamente a lo mejor hay una parte que puedo extraer que me sirve para seguir creciendo, y no necesariamente toda la premisa en sí, todo lo que me están diciendo, o nada de lo que me están diciendo es cierto. Entonces, si tú te conoces, si tú te arriesgas a ser quien eres tú, a saber quién eres tú, mejor dicho, pues te va a resultar más fácil que la información que te llega de fuera la puedas filtrar bien y vayas quedándote con lo que te construye, y a veces, en ocasiones, te impactará y te hará sentir mal, y eso no es malo, pero una cosa es que me haga sentir mal y otra cosa es que me hunda de manera reiterada. Sobre todo, además, también complicado en un mundo en el que se pide la perfección, la competitividad. No fallar. Claro. Hay una secuencia en la serie de The Good Wife que me gustó mucho porque representa, para mi punto de vista personal, algo que no es positivo, que es una situación en la que el jefe no sabe cómo recuperar el control porque sus empleados se llevan muy bien entre ellos, y eso puede comprometer su puesto de trabajo. Y entonces un compañero le dice: inyecta paranoia. ¿Cómo hago eso? Muy sencillo, diles que va a haber despidos. No les des más información, diles que va a haber despidos. Automáticamente ellos se van a poner en la contra y cualquier tipo de señal lo van a interpretar como una amenaza del despido. Y ni despido ni nada, pero simplemente con decir hay despidos, las personas no se van a cuestionar, bueno, pero esta información es verdad o no. La dan por supuesta, compran el argumento, y entonces esto se convierte en un juego de tronos. Y esto nos ocurre muchas veces en grupos de amigos, en grupos en el instituto, en la universidad, en el trabajo, donde creamos este tipo de situaciones para recuperar el control. Por seguir avanzando un poco, ¿cómo se trabaja desde ese punto de vista la autoestima y el autoconcepto? Pues, en primer lugar, detectar cuál es el origen del problema, pero detectar el origen no va a resolverlo. Va a haber que hacer especial hincapié en qué lo está manteniendo. El psicoanálisis nos va a decir que esto viene de la infancia, pero no tiene por qué. Soraya lo explicaba muy bien. Es un ensayo y error que a veces pues tiene su origen en la adolescencia, pero a veces en la vida adulta. Es decir, me siento muy a gusto en un trabajo, veo que no estoy lo suficientemente integrado dentro del grupo, y a partir de ahí el input es necesito. Y el necesito crea unas dependencias emocionales de distinta intensidad, pero necesito pertenecer a este grupo. ¿Qué voy a tener que hacerlo? Pues me voy a centrar en las opiniones de los demás, me voy a centrar en los actos de los demás. Y así muchas veces es como se gesta esto. No tiene por qué tener un origen épico, trascendental en la infancia, no tiene por qué. Rápidamente nos tenemos que ir, ya nos piden los compañeros, el compañero de información local, Paso. ¿Dónde os pueden encontrar si hay algún oyente que tenga dudas y quiera resolverlas? Pues en el correo electrónico psicólogos@gmail.com. Pues ahí queda dicho. Carlos y Soraya, que ha sido un placer, que muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya esperamos el siguiente tema del próximo lunes con muchas ganas. Buena semana, adiós. Igual.